Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, de aquí desde Jutiapa, Guatemala, en este día 29 de junio, lunes, en donde profundizamos la palabra de Dios en un día muy especial. ¿Y por qué? Porque hoy es el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Veremos entonces en esta meditación de estos dos personajes, ¿por qué se juntan San Pedro y San Pablo? Vamos a leer el Evangelio que nos dice así en el capítulo 16 de Mateo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿y qué nos dice este lenguaje que en realidad sabemos que es la profesión de fe de Pedro? Pero como estamos en la fiesta de Pedro y Pablo, a mí me gustaría más que nada, creo que para aclarar esta fiesta, es ver estos dos personajes, Pedro y Pablo. ¿Y por qué juntamos a estos dos personajes? Porque tenemos que un poco ver la historia y el llamado de cada uno. Indudablemente, por ejemplo, hablamos de Pedro. Pedro era un pescador de Cafarnaúm, con su familia, su mujer, sus hijos. ¿Se acuerdan cuando llega Jesús a la casa de Pedro y está la suegra enferma? O sea que esa era la casa de Pedro, que tenía familia. Sin embargo, también después nos queda claro que este Pedro, que trabajaba como pescador, se ve que tenía espíritu de líder. No obstante, deja todo y lo sigue a Jesús, como los otros discípulos, Andrés, Santiago, Juan. Deja su familia, deja todo y se va a acompañar a Jesús. No solo en el grupo de los discípulos, él seguramente tuvo un protagonismo y un liderazgo, porque el mismo Jesús lo toma así. Desde muchas veces Jesús, cuando por ejemplo quiere irse aparte, llama a Pedro, Santiago y Juan, como sus más cercanos, y a Pedro siempre. Pero después también es el que, por ejemplo, acá lo reconoce, y más adelante sabemos que es el que lo traiciona. Porque es un hombre temperamental que dice: yo no te voy a negar aunque tenga que morir por vos. Y esa misma noche le dice: esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y cuando sucede, ve cómo lo traicionó a Jesús y se echa a llorar, o sea, se reconoce frágil. Sin embargo, se nota que era impetuoso porque sacó la espada y le cortó la oreja, como diciendo: acá ponemos el reino de Jesús. O sea, indudablemente la persona de Pedro era un líder que empujaba y que tiraba para adelante, pero que al mismo Jesús en su muerte no le entiende, no lo comprende. Pero después de Jesús resucitado, el que queda como líder es él. Y justamente cuando comienzan
Por ejemplo, después de Pentecostés, el que da el discurso es Pedro. Y después al que meten preso es a Pedro y a Juan. O sea que lo identifican claramente como uno de sus seguidores de punta, como uno de los líderes. Más tarde también matarán a Santiago y quedará solamente Pedro, ¿no? Pero no solo, Pedro se empieza a destacar como el líder del grupo de los apóstoles. Y el mismo Jesús, por eso en el Evangelio de Mateo lo pone, tú eres Pedro, tú eres piedra, le está diciendo, Cefas, piedra, y sobre esta piedra edificará la iglesia. Porque además le pone un sobrenombre, lo llama de otro modo, le cambia el nombre Jesús. Así que este es el personaje de Pedro. ¿Y por qué pone la fiesta de San Pedro y San Pablo? Porque indudablemente Pedro es el que llevó con Jesús todo el mensaje, todo el proyecto del reino de los cielos, le entró a Pedro. Y que en la resurrección fue él el que, digamos, era líder de este grupo y justamente los demás lo tomaron así, como el que conducía al grupo de los discípulos. Sin embargo, lo juntamos con San Pedro y San Pablo. ¿Por qué? Este personaje Pablo es muy posterior, es ya cuando perseguían a los cristianos. Recordemos el martirio de Esteban, el primer mártir después de Jesús. Matan a Esteban y a los pies le llega de un tal Saulo de Tarso, o sea, él estaba en plena persecución y después, por supuesto, se lanza a perseguir a cristianos, San Pablo. Y sabemos lo que le pasa. Dios lo llama, Jesús lo tira del caballo. ¿Quién eres? Le pregunta a Pablo. Soy Jesús el que tú persigues. La conversión de Pablo, así como la de Pedro, porque Pedro dejó su familia y toda su manera de trabajar y todo, la conversión del Pablo es profunda, pero es un personaje muy distinto y muy diverso a todos los discípulos y a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, por ejemplo, Pedro seguramente no sabría leer y escribir, tuvo que haber aprendido después, porque un pescador en aquella época no tenía acceso a ser un escriba, o sea, a saber leer y escribir. Y entonces inclusive lo que sabría de la escritura era por una catequesis básica que probablemente le transmitió su papá, porque era así, lo que le transmitían la fe eran sus padres, ¿no? Como José a Jesús, el que le pasó la fe fue José y María también, pero digo, José seguro que le enseñó a Jesús lo que sabía de la escritura y demás. En cambio, este Pablo no. Este Pablo era un hombre muy preparado, él lo mismo lo dice en los Hechos de los Apóstoles. Él era de la escuela de Gamaliel. ¿Qué quiere decir? Era un fariseo, él estudió teología con este Gamaliel, que era uno de los rabinos más famosos de aquella época. Pero no solo estudió teología, tuvo que haber estudiado lengua, porque para estudiar Sagrada Escritura seguro que sabía arameo y hebreo, porque están escritas en arameo o en hebreo. Pero también sabía griego y también sabía latín, que era la lengua del Imperio Romano. Porque no solo sabía latín porque sí, porque él era un ciudadano romano. Quiere decir que no era como los discípulos que eran pescadores y que empezaron a predicar. No, San Pablo era un hombre muy capaz y muy instruido. Y resulta que cuando se convierte Pablo, empieza, se podría decir, la congruencia entre Pedro y Pablo. Al principio dudaban, pero después lo envían a Antioquía. ¿A qué? A ser misionero. Y ahí empieza Pablo y Bernabé, y después Pablo con Lucas, empieza la misión. O sea, empiezan a abrir esta fe de Jesús al mundo. Entonces el que abre misioneramente la fe de Jesús al mundo es Pablo. Pedro está como cabeza de la comunidad de Jerusalén en Israel. Sin embargo, Pablo empieza con su capacidad de idiomas, de lengua y todo, a abrirse a la misión. Y primero llega a Antioquía, que era la ciudad más importante en esa época de la zona del Imperio Romano, y después pasa a Éfeso, a Corinto, a Atenas, a Grecia, y más tarde vuelve a Jerusalén, lo meten preso y lo mandan a Roma. Como él también en Roma hace comunidades, Pedro lo sigue. A ver,
Pedro sigue los pasos de Pablo, de su misión, y va pasando por las comunidades hasta llegar a Roma, donde ya estaba Pablo y donde ya había plantada las comunidades cristianas de Roma, en donde ya nos llamaban los romanos en latín catholicum, o sea, universales. Y uno dice, ¿por qué universales, catholicum? Porque antiguamente cada pueblo tenía sus dioses, sus religiones. Inclusive el pueblo de Israel estaba cerrado, solamente que ellos creían en Yahvé, en el pueblo elegido. Sin embargo, lo primero que sucede con Pedro y con Pablo es abrirse a todos los pueblos. Entonces, uno podía ser de cualquier nación y era cristiano. Ahí está la catolicidad, o sea, lo universal, que no importaba de qué nación, de qué pueblo sea, de que si era hombre o mujer, esclavo o libre, diría San Pablo, que eran todos cristianos. ¿Ve? Era toda una manera distinta, inclusive de ver la religiosidad y la fe de Jesús. Y por eso se junta Pedro y Pablo, porque después, más tarde, en la persecución de Nerón, también matan a Pedro crucificado y matan a Pablo cortándole la cabeza, también en Roma. Por supuesto que hasta hoy nos queda la sede, digamos, del sucesor de Pedro, el Papa Francisco en este caso, compatriota, es el sucesor de Pedro, porque es el que condujo, el que puso el rumbo al reino, pero el que abrió las culturas, Pablo, y por eso lo ponen los dos, en una armonía de carismas y de llamado. Siendo personajes tan diversos, se armonizaron el uno con el otro. Uno fue punta de lanza, abrió, y el otro le siguió en el camino. Y los dos hicieron posible esta iglesia católica fecunda en el mundo. Y entonces, ¿qué nos deja todo este mensaje? Ciertamente que podemos tener diversidad de carismas, pero siempre tenemos que pensar, a ver, ¿qué querrá Dios para mí en esta iglesia, en esta comunidad eclesial? Y pedirle a Pedro y a Pablo tener ese espíritu del reino y ese espíritu misionero que hizo posible la universalidad de la iglesia. Que nosotros tengamos ese espíritu misionero unidos en comunión a Jesús y a esta iglesia concreta, con sus luces y con sus sombras. A ver, porque esa es la iglesia como todos los hombres, humanamente frágiles, con luces y sombras que tenemos, pero que nació así, con esta diversidad de llamado de Pedro y Pablo, y que hizo posible lo que hoy somos. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.